Desde la salida de las dictaduras cívico-militares de la década del 70 en América Latina, las fuerzas de centro-derecha y centro-izquierda mayoritarias en la región fueron turnándose en la gobernanza con un común denominador: no alterar la matriz impuesta por el modelo neoliberal, propio de la globalización profundizada luego de la crisis de los estados de bienestar y del aumento del precio del petróleo, que generó un abrupto giro en el posicionamiento de los partidos socialdemócratas en Europa Occidental. A más de 50 años de esa etapa, una etapa de transición del capitalismo, la pregunta es: ¿cuál es el devenir del progresismo, heredero de la socialdemocracia y del nacionalismo popular, en sus distintas versiones en plena crisis de globalización capitalista? Para poder conversar sobre el devenir del progresismo ante la crisis de esta globalización capitalista, hoy estamos justamente en Reflexiones para la Transformación, conversando y teniendo el gusto de conversar con Alejandro Horowitz, economista, ensayista y doctor en ciencias sociales. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto poder conversar con vos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, viejo? Bien, acá nada, preocupado por toda la situación, pero también con la necesidad de discutir con compañeros que realmente tienen una visión bastante particular de lo que ocurre en este mundo tan convulsionado que estamos. Alejandro, para poder entender los profundos cambios que estamos viviendo en el capitalismo en la última década, con la llegada de Donald Trump o en la principal potencia, ¿no?, militar, y en distintas situaciones también en otros países donde la extrema derecha ha llegado a sus gobiernos. Hacer un balance, que es uno de los elementos que vos habitualmente planteás, en el devenir de los gobiernos progresistas en distintas latitudes, es indispensable para poder entender este fracaso que existe desde el punto de vista de las fuerzas progresistas. ¿Qué mirada tenés al respecto? Bueno, mira, en principio digamos que las fuerzas progresistas son como la relación entre el Sol y la Luna. La Luna espeja luz no propia, es decir, es capaz de expresar fuerzas cuando otras fuerzas constituyen su equilibrio. El progresismo era una buena moneda de canje cuando la posibilidad de la amenaza de los partidos comunistas, en particular de la lucha armada y victoriosa de esos partidos, no los comunistas, que habían abandonado la lucha armada hace un rato largo, pero fuerzas que terminaban como Fidel Castro o como las revoluciones africanas o asiáticas, avanzando en esa dirección. En consecuencia, ese término planteaba la necesidad de garantizar el estado de bienestar, es decir, que los derechos liberales no dependían ya simplemente de si vos te los podías pagar, sino que pasaban a ser derechos reales. Por ejemplo, el derecho a la educación era el derecho al acceso a la educación pública de buena calidad. El derecho a la salud era también una situación homologable, y así estos derechos ya no eran simplemente si vos te los podías pagar, sino vos tenías las condiciones de ciudadanía, por así decirlos, expandida. Bastó que este equilibrio perdiera su condición de tal para que la Luna dejara despejar la fuerza de ese Sol, y pasó como pasó con los partidos comunistas. Si vos mirás Italia, es como si jamás hubiera existido ninguna organización de izquierda, y mucho menos una con la tradición del Pichí. El Es decir, partido más grande del mundo. ¿Perdón? El partido comunista más importante del mundo, ¿no?, de Europa por lo menos. Claro, de Occidente. Entonces, lo que estamos diciendo simplemente es que cuando esos equilibrios y altamente inestables desaparecen, el progresismo deja de tener fuerza propia para mostrar lo que es decir, un discurso que es capaz
de abrazar ciertos derechos siempre y cuando estos derechos no tengan que exceder su carácter enunciativo. Si vos necesitas garantizar el derecho a la salud, descubrís que hay otros derechos anteriores como el pago de los servicios de la deuda. Y como el pago de los servicios de la deuda no es una característica solo argentina, vos podés mirar hoy a los Estados Unidos y ver que Trump está sencillamente en bancarrota. Esto es, no puede pagar los servicios de los millones y millones de títulos que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha emitido porque ya ha superado la capacidad que tiene esa estructura productiva de sostener nominalmente este desastre financiero. Ahora, Alejandro, la mutación de la democracia o de la socialdemocracia europea, por lo menos, en socialliberalismo, ¿se podría decir que se inicia con la crisis del petróleo, con la época en donde entró en crisis el estado de bienestar? El estado de bienestar entra en crisis por un conjunto de elementos concurrentes. El primer elemento de la crisis del estado de bienestar es la modificación violenta que Richard Nixon imprime en 1971 con el fin de la paridad áurea. Ya ya la relación oro-dólar se termina, ya el valor de la onza Troy ya no vale más $33 y por lo tanto los Estados Unidos están en otros términos en relación con la masa monetaria. Esto les permitió a lo largo de los últimos 50 años tener un déficit de balanza comercial permanente. ¿Cómo puede ser que un país pueda importar durante medio siglo más de lo que exporta? Pues bien, este era el cobro que tenía el sistema financiero, el costo que el sistema financiero era capaz de desplazar sobre el resto del mundo, mientras los Estados Unidos eran la primer potencia en términos de capacidad productiva. Mientras la productividad social de trabajo en Estados Unidos seguía siendo la más alta del mundo, esto tenía ciertos visos de continuidad. Bastó que China desplazara este lugar para que la conjunción se volviera absolutamente inviable. Es decir, desde el 71 empiezan los distintos elementos que alcanzan su punto paroxístico en la victoria norteamericana y el derrumbe de la URSS y la caída del muro de Berlín. Esa implosión significó ni más ni menos que una redistribución del poder absolutamente no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, estamos asistiendo a otra redistribución global del poder de igual intensidad y calidad. Bien, Alejandro, ya en otra región del mundo, pero que a nosotros nos toca de una manera directa, en la crisis de los procesos neoliberales de la década del 90, emergieron distintas experiencias de distintas características, desde el chavismo, pasando por el kirchnerismo, el triunfo electoral de Lula en Brasil, o la llegada tanto de Evo Morales como en Bolivia, como el Frente Amplio en Uruguay. A la luz de los resultados de dichas experiencias, las transformaciones aún pendientes y en algunos casos abortadas, ¿a qué múltiples razones atribuís estos fracasos? Empecemos simplemente de un modo casi enunciativo. Las posibilidades de Venezuela, tanto las de entonces como las de hoy, están mucho más ligadas al precio del barril del petróleo, porque estamos hablando de un país monoproductor. Venezuela importa desde helados en adelante casi todo. La idea de que un país que tiene la sabana que tiene Venezuela tenga que importar alimentos es una idea, en fin, para decirlo con amabilidad, bastante pobre. Lo que nosotros vemos es que los gestos políticos de construcción sudamericana nunca pasaron de ser enunciaciones relativas,
porque para que vos tengas de verdad un bloque sudamericano, necesitas un banco central unificado con moneda común y un parlamento con capacidades de decisión. Cuando vos haces los gestos en esta dirección, pero estos gestos no son acompañados de políticas materiales comunes, pues bien, estos gestos basta que la situación relativa tenga alguna clase de mutación para que retrocedan absolutamente. Entonces, cuando vos ves quién viene detrás de Lula, viene Bolsonaro. ¿Quién viene detrás digamos, del kirchnerismo? Viene Macri. Es decir, estamos viendo cómo este modelo de políticas que son básicamente políticas de coyuntura, que se transforman en instrumentos, digamos, permanentes, no pueden sino fracasar, y fracasan. Entonces, el punto más simple es entender, mirando ahora el kirchnerismo en la Argentina, que no fue capaz de modificar ni la estructura del ingreso ni el comportamiento general de la estructura productiva. En estas condiciones vos tenés un producto bruto que no crece, y no crece, entre otras cosas, porque la inversión requerida para que crezca está en el sistema financiero internacional. Vos tenés un país donde un producto bruto y medio del bloque de clases dominantes está en el sistema financiero. Por lo tanto, el producto bruto real no recibe, sino es drenado como parte del costo de funcionamiento que la economía argentina tiene vía la deuda. En un país donde hay que poner 8 puntos del producto para pagar servicios financieros, pues bien, el equilibrio fiscal solo puede obtenerse en ese modelo en condiciones o de alto crecimiento económico, cosa que jamás sucedió, o de recorte absoluto, cosa que es la que estamos viendo. Tal cual. Ahora, en relación al devenir del capitalismo contemporáneo, es cada vez más claro que la capacidad de consolidación de dispositivos de dominación por parte del capitalismo en relación a la construcción de un imaginario dominante que es cada vez más individualista en muchas partes del mundo, atenta en parte con la consolidación de gérmenes de insubordinación que se subordinen a la lógica del capital, ¿no? Ahora, ¿no crees que gran parte de la responsabilidad de esta situación que estamos viviendo tiene que ver con la profunda crisis y carencia de propuestas también de la autodenominada izquierda radical? ¿O pensás que es el resultado de el perfeccionamiento de múltiples dispositivos de dominación generados por la gobernanza capitalista, o ambas cosas a la vez? A ver, cuando Marx decía que hay que determinar qué es lo concreto, decía que es la síntesis de múltiples determinaciones. En este caso hay que determinar, hay que establecer cuáles son las múltiples determinaciones. Vos planteás dos. La primera es evidentemente la productividad social del trabajo, la capacidad de generar excedentes ha sufrido una mutación que no se conoce en la historia del planeta Tierra. Basta mirar China para entender hasta qué punto esto es posible y cuál es la velocidad. No se conoce en la historia económica ninguna sociedad que haya crecido a lo largo de casi medio siglo a este nivel de tasas continuamente. Esto tiene que ver con el incremento de la productividad social del trabajo, con lo que Pablo Levin llama el capital tecnológico. Pues bien, la inclusión del capital tecnológico como un elemento decisivo en la producción capitalista que no ha sido acompañado de una reducción de la jornada laboral, solo puede arrojar como resultado que muchos menos pueden producir muchos más en el mismo tiempo. En consecuencia, vos tenés un incremento del ejército de reserva de desocupados permanentes y la posibilidad
de que este ejército presione la estructura salarial en su conjunto a la baja y una redistribución regresiva general del ingreso, producto de este retroceso de las relaciones entre el capital y trabajo en términos de estabilidad, digamos así, salarial. Entonces lo que vos ves, porque no es que lo ves en la Argentina nada más, vos ves un fenómeno muy notable, y es que todos los países capitalistas del mundo, es decir, todos, porque son distintas formas particulares, porque no cabe ninguna duda de que China es una potencia capitalista particular, pero capitalista. Pues bien, en estas condiciones lo que vos ves es que no hay país donde la deuda pública no sea una deuda enorme, a puntos tal que cuando vos sumás la deuda pública del conjunto, las deudas soberanas del conjunto de los países del OCDE, lo que vos ves es que son 4 veces superiores al Producto Bruto de un año. Es decir, deben lo que no existe. Al mismo tiempo, en el 2008 tuvieron que rescatar los bancos en Estados Unidos que quebraron en serie. Pues bien, ¿quién los rescató? El gobierno norteamericano. ¿Y pasaron a ser propiedad pública? No. Siguieron siendo propiedad privada. Pues bien, en un sistema donde los bancos son inquebrantables porque la primera potencia del mundo y el orden bancario global los sostiene, y donde los estados nacionales tienen que pagar todo el tiempo un rango de endeudamiento que garantiza el negocio financiero, pues bien, porque el negocio financiero es el negocio de la deuda pública y la tarjeta de crédito. En esas condiciones vos entendés el tamaño de esta crisis. Ahora, Alejandro, con esta contextualización que has hecho, ¿qué avisoras como el escenario más factible a corto y mediano plazo en esta crisis de la globalización que estamos viviendo? Mira, hay muchas cosas que es muy difícil de establecer. Uno de los términos absolutamente importantes a establecer es qué pasa políticamente en China, qué pasa políticamente con los trabajadores chinos. El desconocimiento que tenemos desde acá de lo que sucede allí no permite, por lo menos a mí no me permite, establecer una dirección de este problema. La segunda parte de la ecuación tiene que ver con una incapacidad del orden político, incapacidad que incluye, por supuesto, no solo a los partidos tradicionales, sino incluso a los llamados partidos alternativos. Cuando vos mirás el modelo político europeo, vos ves que no hay partido político de los que existen prácticamente en la contienda electoral que no haya formado parte de alguna coalición de gobierno. En consecuencia, lo que vos podés deducir muy simplemente es que todos estos partidos forman parte de ese orden político, y ese orden político es el que produce esta crisis. La idea de que alguna de esas fuerzas permite salir de la crisis es una ingenuidad aterradora. Y esto se ve todo el tiempo con las distintas combinaciones que cada vez duran menos y al mismo tiempo avanzan todas en la misma dirección. La expansión de la derecha europea es una constante en toda Europa. La tenés en Francia, en Italia, en España, en Portugal, en Polonia, en donde te parezca. Es decir, lo que vos ves, para decirlo cortito y fácil, es que el matrimonio entre alguna versión de la democracia y este orden plutocrático, bancocrático global, es una convivencia cada vez más compleja, para decirlo con amabilidad, donde uno de los términos excluye al otro. O el capital pasa a ser regulado por la sociedad, es decir, el trabajo vivo regula el trabajo muerto, o la sociedad pasa a ser regulada por el capital, es decir, el sistema cuyo vértice es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, eso pasa a ser el sistema de gobernanza de todos, y ellos tienen un plan económico para todos, que es el mismo, pero no produce el mismo efecto en cada una de las formaciones histórico-sociales. No le pasa lo mismo a Suiza cuando aplicás
digamos así, un recorte del gasto público que a Estados Unidos, y no le pasa lo mismo a Estados Unidos que a la Argentina. Bien, por último, a mi entender, hay una frase que es una frase clásica, histórica, que tiene absoluta vigencia en las actuales circunstancias. Fue una frase de hace décadas de una revolucionaria polaca, de Rosa Luxemburgo, que decía justamente que el mundo se debate entre el socialismo o la barbarie. ¿Qué pensás al respecto? Mirá, si la discusión hoy es entre el socialismo y la barbarie, es la barbarie. El socialismo no forma parte en este momento de ninguna discusión. O sea que la diferencia está entre la hegemonía china o la hegemonía del modelo históricamente el occidental de Estados Lo que Unidos. nosotros estamos viendo es un enfrentamiento en esos términos. Y el enfrentamiento en esos términos ni excluye la guerra, primero, y segundo, no solo no excluye la guerra, sino que pone en peligro los órdenes supranacionales existentes. El avance de la derecha difícilmente pueda significar la sobrevivencia de la Unión Europea. Es muy claro que el planteo de Trump en Estados Unidos pone en peligro el NAFTA, digamos. Sí. Trump no bien asumió, le hizo saber a Canadá y México que todos los acuerdos anteriores eran letra muerta. Un hombre que puede transformar en letra muerta una trabajosa construcción de décadas, pues bien, nos hace saber hasta qué punto todo esto está en crisis. Bien, Alejandro, te agradecemos justamente de Reflexiones para la Transformación por esta maravillosa charla y bueno, nos seguiremos comunicando porque me parece que es fundamental reflexionar sobre esta situación tan asimétrica que estamos viviendo. Bueno, cuando ustedes digan, me chiflan y acá estamos. Nos hemos comunicado justamente con Alejandro Horowitz.